Universidad Nacional de Chimborazo. Apuntes de Ingeniería Sísmica. Rubén Alberto Jacome Torres. Cuarto B, Ingeniería Civil. Introducción. Este trabajo se trata sobre la definición e incidencia de los sismos o movimientos telúricos en las construcciones. También sobre las consideraciones a tomarse en el diseño de las edificaciones y las recomendaciones al construirla. En la gráfica podemos apreciar un complejo de habitaciones en el país de Chile. A continuación, el complejo derrocado después de un sismo. Terremotos. Un terremoto es una vibración o secuencia de movimientos de la corteza terrestre. La corteza terrestre no es continua y homogénea, y está conformada por grandes placas tectónicas, independientes entre sí y susceptibles a desplazamientos relativos entre ellas. Cuando se originan tales desplazamientos relativos, existe un punto denominado hipocentro, considerado origen de la perturbación y ubicado a cierta profundidad de la corteza. Desde ese punto se propagan ondas sísmicas o perturbaciones del estado tensional del terreno, consistentes en compresiones y dilataciones alternativas. Las ondas superficiales se desplazan a velocidades medidas de 3.5 kilómetros sobre segundos y son las más lentas y más destructivas. Podemos ver en la gráfica en el centro el foco y el epicentro que está en la superficie. Caracterización básica. La caracterización básica se hace con escalas de medida de magnitud e intensidad. Escalas más científicas se basan en la caracterización de la magnitud de las ondas sísmicas. La más conocida es la de Richter, que mide la amplitud de onda registrada en los sismógrafos. Se puede decir que es una medida de fuerza del terremoto. Habitualmente se habla solo de las ondas P, principales o longitudinales en la dirección de la perturbación, S, secundarias o transversales a la dirección, y S, superficiales, resultado de la combinación de las primeras dos en la superficie de la corteza. En la gráfica podemos ver una lectura de sismógrafo, medida a la escala de Richter, donde se observa la primera onda P, después la primera onda S. Estas se refieren a ondas profundas. Después las ondas superficiales, que son más grandes. Todo está medido por un minuto, que son las líneas longitudinales rojas. Efectos. Los efectos de los sismos son muy variables y dependen de la naturaleza de los suelos, geotecnia, el emplazamiento y origen del terremoto, las tipologías constructivas utilizadas en las edificaciones. Los efectos fácilmente identificables son los siguientes: destrucción de construcciones y estructuras humanas, como se muestra en la primera gráfica de la izquierda; corrimientos de tierras, liquefacción del suelo, en la segunda gráfica, y tsunamis en la tercera. Caracterización técnica. Es posible delimitar las zonas de potencial riesgo sísmico e incluso prever cuál podría ser su magnitud máxima. Todo movimiento tiene asociado un desplazamiento, velocidad y aceleración. Para simular los efectos del sismo sobre una estructura, se utiliza un concepto de aceleración básica expresado con x veces la aceleración de la gravedad. En el mapa podemos ver las zonas de mayor riesgo en el país. Si nos dirigimos, por ejemplo, a nuestra provincia Chimborazo y a nuestra ciudad Riobamba, encontramos que se encuentran en la zona de mayor peligro. Si por ejemplo nos dirigimos al mapa contiguo y nos dirigimos a la zona de la puntilla de Santa Elena,
y registramos en el mapa, vemos que se encuentra en un alto grado de tsunami. Análisis modal espectral. Un seísmo es una vibración del suelo, un conjunto de fuerzas horizontales que se aplican sobre la rasante del edificio. Como tal, tiene una frecuencia y aceleración máxima características. De hecho, todos los estudios de mapas de riesgo estadísticos e históricos permiten la determinación de un valor de aceleración básica del suelo AB. La vibración del suelo se transmitirá a toda la estructura a través de sus soportes, pilares y muros, y, como consecuencia de ello, las principales masas de la misma se moverán o desplazarán de forma relativa respecto al suelo, al que supondremos fijo, tal y como se muestra en la imagen. A nivel de rasante se encuentra el movimiento lateral, lo cual provoca una deformación y que se amplifica a medida que avanza la altura. Podríamos asimilar cualquier estructura a un péndulo invertido, sometido a una vibración en la base. El péndulo describirá el movimiento oscilatorio que progresivamente se irá aumentando hasta desaparecer, recuperando la posición de equilibrio inicial, obviamente cuando cesa la acción sísmica, como se muestra en la figura. Cada estructura posee una frecuencia propia de oscilación determinada fundamentalmente por su rigidez y altura frente a cualquier excitación a la que se someta. Todas las estructuras, incluso las de hormigón armado, son elásticas, es decir, pueden deformarse y moverse recuperando después la posición inicial. Por tal, el objetivo inicial del diseño sismo resistente es cuantificar y valorar esas fuerzas. Pero dada la complejidad del proceso, las normativas sísmicas recurren al concepto de espectro normalizado de respuesta para permitir un fácil cálculo. Espectro normalizado de respuesta. El espectro normalizado es en realidad una gráfica que representa la respuesta, aceleración vibratoria a la que responde una estructura con un periodo natural t, conocido, frente a un sismo. Generalmente, la información en ordenadas a en función de t es en realidad un cociente entre la aceleración de respuesta del edificio y la aceleración de base del sismo. Podemos ver en la imagen de la izquierda las gráficas tipo de 3 sismos y a continuación una gráfica promedio de estas, a la cual se llama el espectro de diseño. Contigua a esta vemos la gráfica delimitada de la cual se parte el diseño. Parámetros de influencia de la gráfica. El espectro de respuesta normalizado no es siempre constante y está afectado por dos parámetros: el cociente de contribución K y el coeficiente del suelo C, y uno de vital importancia que es la ductibilidad. El coeficiente K no tiene influencia práctica y depende solo del emplazamiento considerado. C, por el contrario, es un parámetro muy relevante y tiene en cuenta la naturaleza de los suelos, geotecnia, del emplazamiento considerado. Conforme la calidad geotécnica del suelo desciende, desde roca o suelo duro hasta arenas arcillas, o el suelo es muy blando, el coeficiente C aumenta hasta alcanzar valores de C igual a 2. Análisis modal. Las estructuras tridimensionales pueden deformarse en las tres direcciones del espacio, además de poder girar respecto a sí mismas con varios ejes de rotación diferentes. Existen varios modos en los que una estructura puede vibrar. Cada modo tiene además una deformada característica y una frecuencia de variación asociada diferente. En realidad, una estructura sometida a un sismo vibrará según una combinación de diferentes modos de vibración. En la gráfica podemos ver un pórtico o estructura. A continuación, vemos el modo 1, modo 2 y modo 3 de vibración de acuerdo al sismo. La ductibilidad. La ductibilidad es un coeficiente que representa la capacidad de una estructura para resolver energía sísmica en el rango plástico.
Este es un parámetro realmente manejable y de gran influencia para el cálculo sísmico. Un edificio flexible es deseable para soportar sismos de pequeña o mediana magnitud, y siempre y cuando no excedan los límites normativos del desplazamiento máximo. Cuando cese el terremoto, el edificio quedará intacto. Pero además, el edificio debe presentar un rango plástico muy dúctil que le permita soportar sismos de gran magnitud. No debemos preocuparnos por lograr flexibilidad en las estructuras. Es algo a lo que se tiene de forma natural al intentar mantener los costes de edificación controlados. Pilares de pequeña sección, vigas planas y forjados de canto reducido. En la lámina podemos ver la gráfica de deformación versus esfuerzo, en la cual encontramos la zona elástica, la zona elastoplástica y la zona plástica de una estructura. Conclusión: debido a la influencia de los sismos en las estructuras, es necesario diseñarlas de forma común, de hormigón armado, de pórticos rígidos y forjados con vigas planas, es decir, las más económicas. Se consideran poco dúctiles, para después someter el diseño al cálculo modal espectral. La consecuencia directa es que el software del cálculo estructural buscará la forma de resistir las cargas sísmicas sobre el armado de pilares, vigas y forjados. El consumo de acero será elevado, pero la estructura adoptará un comportamiento medio entre flexible y rígido. Se puede suscitar un problema, es que a veces la norma infravalora o menora la magnitud de un sismo, y en ese caso el edificio puede estar solicitado por fuerzas superiores a las utilizadas en el cálculo, y por lo tanto tiene muchas probabilidades de colapsar al no disponer de suficiente ductibilidad. Gracias.